Hola amigos, una vez más les agradezco por escucharme y por mirar este video. Y si tienen cualquier pregunta, por favor no duden en añadir sus comentarios o hacer sus preguntas, y con todo el respeto necesario, porque creo que en una civilización donde uno ha recibido una educación, también sabemos que debemos respetarnos. Las diferencias de creencias entre unos y otros no deben ser una barrera, deben permitirnos acercarnos al diálogo y el análisis de las cosas. Quiero compartirles, antes de iniciar en este nuevo diálogo, en esta charla, sobre un acontecimiento de hace muchos años. La Radio Voz de Lupano nos había invitado a Jorge Jaramillo y a mi persona a un diálogo como representantes quizás de la Iglesia Cristiana Evangélica en Macas. Entonces nos invitó este sacerdote, no recuerdo su nombre, y también había invitado a unas 2 personas del Movimiento Popular Democrático que mayormente se declaraban como una especie de ateísmo. El hecho de lo que el sacerdote nos dijo fue para mí lo que me llamó la atención. Él había sugerido que el Ecuador debería someterlo a una votación, a un referéndum de que si el Ecuador sería católico y se sometería a las instituciones católicas, o digamos, se suprimiría ciertos derechos para los que no confiesen ser católicos. Entonces él dijo, eso sería absolutamente democrático, y ya que la mayoría de la gente aprueba una cosa, entonces debe ser sometido el país a esa forma de hacerlo. Ahora, obviamente, eso no es correcto, porque todo país democrático, todo país donde existe el respeto de los derechos humanos, se ha adoptado una democracia representativa, pero que también tiene ciertas defensas para la individualidad de cada uno. Y eso se trata de los derechos humanos, el derecho a la conciencia, derecho a la forma de pensar, derecho a la libertad de expresión, a la libertad de uno mismo, a la libertad de poder trabajar en cualquier área legal, legítima, el derecho a poder vivir donde uno escoja dentro de un territorio donde uno tiene legalmente una residencia, el hecho de poder desempeñar cualquier actividad comercial o laboral que uno escoja, y de buscar la felicidad de uno como uno le parezca mejor y de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, ciertas defensas se habían introducido, digamos, se han puesto en las leyes de todo país democrático como defensa de lo que se llama la tiranía de la mayoría. Se refiere al hecho de que la mayoría no siempre está en lo correcto. A veces toda una masa poblacional puede ser influida emocionalmente o influida psicológicamente por un grupo en el gobierno que sabe manipular los medios de información y hacer creer a la gente. Entonces, a veces una minoría, un pequeño grupo, unos cuantos hombres valientes a veces se atreven a hablar la verdad y permiten que la luz del entendimiento llegue a otras personas. Por eso, en realidad, yo estoy de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos y con el hecho de que toda constitución de todo país democrático debe mantener ciertas normas, ciertos instrumentos de defensa de la libertad de cada persona. Y eso no significa que estas personas tienen que perder ciertos derechos a los cuales los demás ciudadanos tienen el acceso solamente porque no creen o no aceptan o no apoyan cierta ideología. Y si es que quieren no creer en nada o no aceptar ninguna ideología, igualmente deben tener todo el derecho de poder hacerlo. No tiene por qué una iglesia o un grupo de personas tratar de someter a los demás, especialmente en materias de fe. Uno no se puede imponer a otros, porque esto es un asunto de su alma, de su espíritu, es un asunto personal que no tiene nadie derecho de inmiscuirse, de tratar de
cambiar sin la voluntad, sin el razonamiento y el conocimiento analítico, intelectual de la persona. No se puede imponer. Esto lo menciono porque también hace unos 2 años y medio debe ser que recuerdo en una mañana de un domingo que salí a caminar por las calles y me encontré con cierto grupo de jóvenes que andaban hablando con la gente, haciendo una especie de entrevista, y decían que la Amazonía ecuatoriana debería ser declarada católica. Y me parece que la idea es de que el Ecuador introduzca de alguna manera una ley de que someta, digamos, a la población a un cierto manipuleo, dominio, no sé, influencia de la iglesia en lo que es materias de administración pública, y en eso estoy totalmente en desacuerdo, porque dentro de las constituciones de los países después de la Revolución Francesa se ha incluido los derechos humanos, se ha incluido también el hecho de la separación entre el Estado y la Iglesia. Y esto no es para defender a la Iglesia del Estado, sino al Estado de la Iglesia. Conocemos lo que sucedió en siglos anteriores a la Revolución Francesa, desde que la Iglesia, por el medio del papado, el papado reemplazó prácticamente a lo que era el emperador romano, trató de imponer al mundo entero bajo su autoridad, y hasta que poco a poco, digamos, el mundo entró en la época de la iluminación y el análisis, se permitió la prensa y la expresión de la gente, y poco a poco cayeron también lo que son los sistemas de gobierno de tipo monárquico, y se adoptó la democracia. Ahora, eso es muy importante. No se trata de defender a la Iglesia, sino al Estado de la tiranía de la Iglesia. O sea que un país que es libre, un país democrático, no puede declarar ninguna religión como oficial, ni debe dar favoritismo a ningún tipo de ideología religiosa o espiritualista, ni espiritual. Debe haber la soberanía de cada grupo, de cada persona, que puede creer lo que ellos quieran y practicar su fe, su religión, como a cada uno le parezca, siempre y cuando eso no afecte los derechos de los demás. Y los fondos públicos, los recursos del Estado, nunca deben estar destinados a favorecer, a crear favoritismo de un grupo religioso en relación con otros. Entonces, yendo al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, habíamos leído del 13 al 20 en el video anterior, y los que no han escuchado les animo y les invito a que lo hagan, lo lean, y si tienen cualquier comentario, y estoy abierto, estoy dispuesto a comentar, obviamente con el debido respeto que cada uno se merece. Y esto lo digo porque yo estudié en un colegio católico también, y estos versículos me fueron presentados por ciertos sacerdotes, porque yo tuve preguntas en la clase de religión, ya que asistí a un colegio fisco-misional salesiano. Y estos versículos que me presentaron es, por ejemplo, aquí el versículo 19. Habíamos leído los versículos anteriores del capítulo 16 de San Mateo. Jesús en el versículo 19 dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, este poder de atar y desatar Jesús no lo dio solamente a Pedro, sino que lo dio también después a todos los demás apóstoles, y eso lo vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Vamos a ver Juan, capítulo 20. El versículo 22 y 23 dicen: después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Obviamente esto es simbólico, porque el Espíritu Santo vino después, 50 días después de la ascensión de Jesucristo. Y dice: a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes los retengáis los pecados, a estos les serán retenidos. Aquí, según ellos, estos dos sacerdotes con los que hablé, uno fue el padre Luis Arba y otro
un sacerdote italiano, que no recuerdo ahorita su nombre. Pero después de que me vendió una Biblia católica latinoamericana, analizamos estos pasajes. Y obviamente Jesús dice aquí: a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes los retengáis les serán retenidos. Y esto va justamente con la declaración de Jesús a Pedro, que lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí aparentemente esto da autoridad a los sacerdotes para poner sus confesionarios y llamar a la gente que vengan a confesarse sus pecados, y que ellos, después de escucharlos, le den la absolución o les digan: no te doy la absolución. Allí es a donde va a parar el asunto. Sin embargo, yo no veo en el libro de los Hechos de los Apóstoles en ninguna parte donde los apóstoles hayan utilizado esta metodología de confesar a la gente, sino más bien la llave del reino de los cielos es algo espiritual, no es algo material, obviamente. Y lo vemos que Pedro, en Hechos capítulo 2, que no voy a leer por el momento porque es muy largo el capítulo, sin embargo, Pedro predica el evangelio de Jesucristo, a quien los judíos habían rechazado, y les dice que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, a quien le mataron sus líderes religiosos con el apoyo de la población, a este Jesús Dios lo ha resucitado y lo ha hecho Señor y Cristo, lo ha sentado a su diestra, como dice en uno de los salmos, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto está en el Evangelio según, digamos, en el Hechos de los Apóstoles, versículos 34 al 36, es lo que acabé de leer. Entonces, después de la predicación de Pedro, muchos de los que escucharon al oír esto, dice el versículo 37, compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Con muchas palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, 3,000 personas. Entonces vemos que Pedro aquí utiliza la llave del reino de los cielos, que es el evangelio de Jesucristo, lo cual Pedro predicó para que estas personas entraran al reino de los cielos. Ahora, como habíamos visto en Juan capítulo 20, versículos 22 y 23, Jesús les dice: a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes los retengáis los serán retenidos. Esto es claro, digamos, los que reciben el evangelio de Jesucristo, los que se arrepienten, los que aceptan por fe a Jesucristo como su Señor y Salvador, primeramente sus pecados son perdonados, y eso Jesús ya lo dijo en todo el evangelio de Juan. Podemos ver desde el capítulo 3, donde Jesús dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, porque no puedes ver el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo. Entonces, quienes aceptan por fe la salvación en Jesucristo, sus pecados son lavados, esas cargas son desatadas. Y a quienes no aceptan, a quienes prefieran continuar su vida gobernándose a sí mismos, sin darle a Jesucristo el señorío en su vida, obviamente todavía están atados a sus pecados, a su pasado, y nada de lo que hagan puede librarles, porque solamente la persona y obra de Jesucristo puede librarnos de esos pecados, puede desatarnos de la maldad, desatarnos de los vicios, desatarnos de la esclavitud de Satanás, que Satanás muchas veces y sus demonios tienen influencia en la vida de mucha gente y quieren tener todavía en la vida de los cristianos también, pero nosotros somos libres de poder escoger y no estamos esclavizados al pecado más después de ser liberados por Jesucristo. Obviamente no significa que llegamos a ser perfectos, pero sí somos libres. Y esto les quería compartir para que
un mejor entendimiento.